El chikungunya es un virus que está dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas. Originalmente se describió los primeros casos en los años 50 en África Oriental, y desde entonces el virus cada 6-7 años tiene un ciclo que se movía desde África hacia el Océano Índico y la zona continental de la India. Nunca había llegado este virus a la zona de América, y recientemente en septiembre del año 2013 es la primera introducción del virus a las islas del Caribe, y desde las islas del Caribe a principios de este año se disemina hacia el resto de las islas del continente americano, en particular la parte norte del continente. El primer país del continente donde se identifica el chikungunya es Venezuela y Guyana. Al ser un cuadro febril hemorrágico, todos los pacientes, 98% de los pacientes tienen fiebre, se acompaña de la fiebre algún eritema en la piel o alguna erupción, y lo característico es dolor en las articulaciones o las coyunturas. A diferencia del dengue, que no produce dolor específico en las articulaciones, sino genera dolor en el resto del cuerpo, es el elemento clínico que nos permite identificar que se trata del virus de chikungunya. La gran mayoría de los pacientes con chikungunya hacen, una vez que pasan 4 o 5 días con las manifestaciones, la clínica o los síntomas desaparecen. Hay un porcentaje de ellos, hasta un 30% de los pacientes, que el dolor de las articulaciones persiste por hasta 2-3 meses, y en un 3-5% hasta 2 años, con inflamación articular, con artritis clara y eventualmente lesión de la articulación. El virus del chikungunya no tiene un tratamiento específico antiviral, sino se trata los síntomas y se hace un monitoreo de las posibles complicaciones. Entonces, los pacientes tienen que mantenerse hidratados, tienen que comer bien, deben tener reposo, deben tener vigilancia médica frecuente, y con eso se pasa de la fase aguda y se evitan las complicaciones. El primer concepto importante en el combate de los vectores, tanto de dengue como chikungunya, tiene que ver con hacer énfasis en los criaderos de las larvas. Hemos puesto mucho énfasis históricamente en el control del mosquito adulto, pero lo ideal desde el punto de vista entomológico, que es la ciencia que estudia a los vectores y a los insectos, es controlar las larvas. Las larvas están dentro de nuestras casas, son fácilmente identificables y se depositan en los reservorios de agua que no están tapados, que habitualmente es agua limpia y es agua que se puede mantener durante mucho tiempo. Estas larvas son las que producen el mosquito adulto finalmente, y con algunas medidas simples podemos evitar que esta larva se produzca. Dentro de esas medidas tenemos: 1, si tenemos que recolectar agua porque el agua de nuestra casa no llega diariamente, la utilización del agua recabada cada 48 horas es una medida útil para que no le caigan larvas. Si a las 48 horas que guardamos en los bidones el agua se utiliza para lavar los platos, para lavar la ropa, para lavar cualquier otra cosa, hacer alguna actividad dentro del domicilio, las larvas no se fusionan. Otra herramienta puede ser echar algún tipo de aceites, fundamentalmente aceite comestible, algunas gotas a los bidones de agua. Esto crea una película en la superficie del agua que evita que las larvas eclosionen, que las larvas se conviertan en mosquito adulto. Lo otro es fundamental tapar los reservorios de agua, tanques, bidones. Es importante mantenerlos tapados porque el mosquito necesita luz del sol para poder reproducirse. Otro elemento importante es la recolección de la basura, los cachivaches y los desechos alrededor del domicilio. Una chapa de refresco puede albergar hasta 10 o 12 larvas, y eso se reproduce cada 48 a 72 horas. Entonces tenemos que recoger caucho, chapas, potes que están sin utilización, los reservorios de agua de los materos, las bromelias son un reservorio muy importante de mosquitos y de larvas. Entonces tenemos que hacer una limpieza exhaustiva de nuestro domicilio para evitar los criaderos dentro de la casa. La distribución de la enfermedad ha sido universal en Venezuela, independientemente de su estrato social, socioeconómico, cultural, racial o político. El vector no discrimina a nadie. ¿Qué es lo que hemos encontrado?
en estudios de investigación de campo, de que la gente que más guarda agua tiene mayor probabilidad de tener reservorio. Entonces, en algunas zonas donde paradójicamente llega el agua cada 8 días, los reservorios de agua son menores porque tienen menos agua. Y la gente que tiene agua todos los días guarda agua por si acaso se le puede ir el agua. Entonces, ha habido un fenómeno cultural por la escasez en Venezuela en los últimos años que hace que cada vez la gente guarde más recolecte más agua, y eso aumenta la posibilidad de los criaderos y las larvas, la reproducción de las larvas. El mosquito genéticamente se alimenta, o sea, pica, él se alimenta picando al humano al amanecer y al atardecer. Una vez que él pica y obtiene sangre de la persona que picó, él se mantiene en reposo hasta su nuevo ciclo de alimentación, que es al amanecer y al atardecer. Si a esas horas nosotros, por un artificio técnico, todos los venezolanos nos mantuviéramos bajo un mosquitero, por ejemplo, durante 2 semanas acabaríamos con la enfermedad, porque el mosquito no tendría cómo alimentarse. Entonces, una forma de control es, por ejemplo, hacer que los niños pequeños que permanecen en la casa y los adultos mayores a esas horas del día estén protegidos, preferiblemente con mosquitero. La barrera física es la que mejor protege en relación a barreras químicas, de olor, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un énfasis muy importante en un cambio cultural en relación al enfoque del combate del vector. Esto es una lucha cuerpo a cuerpo dentro de las casas contra el vector a nivel de todo el país. Y aquí tiene responsabilidad tanto el gobierno central como los gobiernos regionales, como las propias comunidades. Si todos en conjunto, cada uno de nosotros no hace lo que nos toca hacer para controlar el vector, no lo vamos a controlar. Y en las comunidades tiene un elemento muy importante las agrupaciones de las comunidades, juntas de condominio, juntas vecinales, juntas parroquiales. Cualquier forma de organización vecinal debe convertirse en un motor para la lucha anti-vector, anti-dengue y anti-chikungunya, y debe obtener los elementos necesarios para la lucha que le permitan que en su comunidad esté libre de dengue y libre de chikungunya. Tenemos que hacer un valor, como un valor social, el no tener vectores, y eso debe ser auspiciado desde la propia comunidad. Sí. Nuestro Twitter, redes sociales, @JulioCastroM, es el mío personal. El Twitter institucional, @SaludSucre, es el Twitter de la Dirección de Salud, donde básicamente lo que hacemos es sacar mensajes de prevención. Mi número personal, el 0412-289-0681, y por ahí mi correo electrónico, juliocastrom@gmail.com.